El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 11 minutos. Con Tertulio, amigos, vamos a profundizar en el análisis sobre el impacto que podrían tener las medidas anunciadas del pasado martes por el gobierno nacional con un especialista en la materia, el economista Pablo Dávalos. Él sí sabe, ¿no? Él sí sabe de economía, académico, profesor universitario, asesor municipal ahora mismo y especialista en materia económica, está acompañándonos a esta hora. Bienvenido, economista, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días y un saludo muy cordial a todas las personas que comparten con nosotros este espacio. Su primera valoración con respecto del anuncio efectuado por el presidente de la República el martes anterior y las medidas. De sorpresa, porque pensé que iba a cumplir los acuerdos con el Fondo Monetario que establecen incrementos del 1,5 a 2% del PIB. Esto significaba incrementar el IVA más o menos en 3 y 5 puntos. Entonces el presidente no subió el IVA, no porque creo que haya sido una jugada política de él, sino porque vio que no tenía espacio político para que esa medida finalmente calce, porque subir el IVA significa básicamente golpear a la clase media, ¿no? Pero el presidente, al no tener el espacio político para subir el IVA conforme los acuerdos con el Fondo Monetario, baja de escalón y ajusta en el sector popular, en el sector más débil, en el sector que, según sus cálculos, no tendría la posibilidad de protestar, de reaccionar políticamente como lo haría la clase media. Ajusta por lo bajo e incrementa el precio de las gasolinas y el diésel y establece una serie de medidas que, bueno, a pesar de que puede ser importante, no tienen la trascendencia que tiene el hecho de subir el precio del diésel y de la gasolina, y no contó el presidente, creo yo, con que al golpear abajo cambiaba todo lo que significan los precios relativos, cambiaba toda la estructura económica de la sociedad, y en este momento la sociedad ecuatoriana se ve confrontada a un escenario de confrontación social. El incremento de los combustibles, para desmitificar todo lo que se dice con respecto a los defectos, provoca un efecto dominó en los precios de productos que son transportados, movilizados, etcétera, etcétera. ¿Suben los precios de la gasolina y se modifican los costos de los productos, economista? Sí, primero dos explicaciones. El subsidio a los combustibles no se registra en la proforma fiscal. Se registra al final en una cuenta que se llama cuenta de financiamiento a derivados deficitarios. Como no se registra en la cuenta fiscal, nosotros los economistas, cuando registramos las cuentas fiscales, establecemos una línea que se llama sobre la línea y bajo la línea. Sobre la línea están los ingresos y gastos de acuerdo a la Constitución, que se llama la regla fiscal, donde el ingreso permanente financia el gasto permanente. Luego tú tienes el ingreso no permanente, y dentro del ingreso no permanente tienes las transferencias que te hacen las empresas estatales y el gasto no permanente, donde está el plan anual de inversiones. Después tú compensas eso y tienes lo que se denomina el déficit o superávit sobre la línea. ¿Por qué te comento esto? Porque el subsidio a los combustibles no se registra y no sirve para calcular ni el déficit ni el superávit fiscal. Yo lo he expresado esto, hay mucha gente incluso que me ha insultado por haber dicho eso, porque eso dice la ley, eso dice la Constitución y eso dice el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Entonces, el subsidio a los combustibles no se utiliza para calcular el déficit superávit. Primera cosa. Segundo, el subsidio a los combustibles sostiene el sistema de precios en la economía. Es decir, no es solamente un subsidio que tú entregas a un determinado sector social como el bono de desarrollo humano, sino que gracias a ese subsidio tú tienes una estructura de precios en la economía. ¿Qué significa eso? Que tú tienes un almuerzo de $2, que tú vas al mercado, tienes un pasaje cuando tomas el bus de 25, 30 centavos. Es decir, todo se sostiene alrededor de eso. ¿Por qué? Porque la energía forma parte de lo que los economistas llamamos el costo primo marginal, es decir, todos los costos utilizan energía. Y el momento en que tú alteras esa energía, se alteran absolutamente todos los costos. Entonces, lo que estamos viviendo este momento de forma explícita, evidente e incluso dramática, cuando los diferentes transportistas te dicen, si me alteras esto, yo no puedo cumplir con los costos, la estructura de costos, porque claro, el momento en que me subes el diésel, ¿no?, a casi el doble, yo tengo que también subir, pues. Pero, a ver, vamos un poquito más atrás y yo le pregunto a usted, ¿usted no cree que
la política de subsidios ha generado profundas distorsiones en la economía. No, la política de subsidios, todos los países la tienen, por supuesto. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Lo tienen los europeos, y yo lo desde tienen ayer los estoy diciendo que los norteamericanos. subsidios per se no son malos ni buenos, hay que analizarlos. Todo país lo tiene. De acuerdo. ¿Por qué tienes una política de subsidios? Tú tienes una política de subsidios para corregir distorsiones, para apoyar sectores, para lograr de una u otra manera crecimiento económico, para protegerte incluso militarmente. Los chinos lo tienen Estados Unidos, lo tienen los europeos. Nosotros no tenemos política de subsidios agrícola, por ejemplo. Tampoco tenemos políticas de subsidios para la energía eléctrica, etcétera, que tienen otros países del continente. La única política de subsidios para sostener a nivel general la estructura de precios, porque estamos dolarizados, es la política de subsidios a los combustibles. ¿Por qué? Porque gracias a esa política de los combustibles de subsidio, tú puedes tener salarios relativamente bajos con respecto al costo de la canasta familiar. Pero estamos hablando de un subsidio general. El subsidio a la super, a la extra y al diésel beneficia a todos. Beneficia al sistema de precios. Es decir, en una economía dolarizada, tú no puedes liberalizar los precios porque necesitarías más dólares para esa liberalización de precios. Es decir, en una economía dolarizada, cuando tienes una canasta básica de cerca de $800 y un salario que corresponde a la mitad, entonces tú necesitas que ese salario tenga capacidad y poder de compra. Si tú eliminas el subsidio a los combustibles, por ejemplo, entonces tienes que compensar por otra parte la capacidad adquisitiva de los trabajadores y de la sociedad. Es decir, dices, está bien, vamos a eliminar el subsidio a los combustibles, pero para sostener la capacidad adquisitiva y que siga funcionando el mercado, vamos a elevar concomitantemente los salarios, sueldos y salarios a nivel general. Acá estamos haciendo todo lo Al contrario. no tener eso, entonces provocas distorsiones en la economía. Entonces, el objetivo de los subsidios en este caso es sostener una estructura macroeconómica. Si tú cambias esa estructura macroeconómica, pagas las consecuencias, que es lo que está pasando en este momento, pues, ¿no? Tú tienes los fletes, costa sierra, sierra Amazonía, etcétera, suben de precio. Al subir de precio se trasladan directamente al consumidor. Con las cadenas de intermediación que tenemos, esto va a significar elementos sustanciales. El consumidor no puede confrontar eso porque su capacidad de ingresos no le permite confrontar eso, disminuye su capacidad de consumo, se restringe al mínimo, empiezan a existir sobrantes, acumulación de stocks, etcétera, la capacidad instalada se reduce, empiezan a perder todos, y solamente por ahorrarse ¿cuánto? O sea, exagerando, $1.000 millones. 1.546 No, millones, dijo millones, ayer millones. el dato real, de te doy el dato real. El ¿Cuál es dato el dato real de real que enero tienes? a junio en subsidios, incluyendo el gas de uso doméstico de enero a junio, datos del Banco Central, 690 millones, de enero a junio. No, Es decir, que las cifras que dio ayer el ministro de Finanzas, están equivocadas. ¿pero Te ¿cómo doy el puede dato ser que una real. autoridad que maneja las 690 finanzas de enero a junio. de enero a cifras junio. erradas? No, te estoy dando el dato real. Revisa el boletín estadístico del Banco Central. Acabo de hacer un paper sobre eso. Ajá. El dato real de enero a junio es 690 millones de dólares. Ayer escuchaba la cadena con la que nos interrumpieron en horas de la mañana, 1 hora duró. Y uno de los funcionarios decía, el gobierno no va a subir los impuestos, no sube el IVA y va a bajar los costos de la vida de la gente. ¿Vale equiparar la eliminación de los subsidios y el alza de los combustibles con que nos reduzcan los impuestos a las tablets, celulares y computadoras, economista? No tiene punto de comparación porque tú puedes rebajar tablets y todo lo demás, pero dentro de una estrategia y una política integral. Es decir, si tú estás, por ejemplo, invirtiendo en educación, estás invirtiendo en educación superior, en programas de investigación, estás invirtiendo en comunicación y sobre eso estableces estrategias, por ejemplo, de liberalización de aranceles para cierto tipo de productos tecnológicos, entonces ahí calza, si tú quieres, la importación de esos bienes al interior de una política, al interior de una estrategia de mediano y de largo plazo que tiene financiamiento, marcos institucionales y todo lo demás. Si tú no haces eso, estás haciendo demagogia, te estás burlando del país. Es decir, tú no puedes decir, voy a permitir la libre importación de tablets, celulares y demás, si previamente no has construido una política institucional que soporte eso. No puedes hacer política pública improvisando, no puedes hacer una política solamente para compensar el efecto de otra política, porque eso es jugar con el país, eso es, si tú quieres, ser irresponsable con el país. ¿Usted hubiese estado de acuerdo, economista Pablo Dávalos, que por ejemplo en el tema del diésel, a mí me parece que el aumento del diésel va a tener un efecto en cadena, lo dije ayer, lo ratificó hoy, usted nos confirma de acuerdo a su visión, pero ¿usted no cree que si se llegó a tomar una medida de estas, debió haber sido de modo gradual,
y no tan radical como que la que se ha adoptado? No, solamente si tú compensas de una u otra manera los efectos distorsionantes de eso. Es decir, tú tienes una especie de tela de araña, si tú quieres. Esa tela de araña se llama macroeconomía. Si tú mueves un hilo de esa tela, se te mueve absolutamente todo. Es decir, si mueves algo, compensa con un movimiento correspondiente en otro sector de la economía. Si vas a eliminar esos subsidios, ten frente a ti una política de ingresos, ten una política de liquidez y una política de salarios que sea correlativa a eso, ¿no? Es decir, diles a los trabajadores, miren, vamos a incrementar los sueldos y salarios, pero conforme incrementemos sueldos y salarios vamos a ir disminuyendo, si tú quieres, paulatinamente el precio del diésel, ¿no? De tal manera que los trabajadores tengan capacidad adquisitiva y puedan confrontar, si tú quieres, esta situación. Economista, otra pregunta que nos planteábamos ayer, y usted que es el especialista en esta materia, es, nos endeudamos con los multilaterales en más de 10.000 millones de dólares. Tenemos una colocación de bonos que ha excedido los 11.000 millones en lo que va de los 2 años de gobierno de Moreno. La deuda actual del país se ubica en el 53% del PIB. Es decir, mintieron también cuando aquella comisión de expertos se reunió con el Contralor para estar ahí. Oiga, economista... yo fui parte de esa comisión, yo te puedo decir. A ver, eso nos va a aclarar, pero antes... ¿dónde están y en qué se van a utilizar los recursos de los multilaterales? Si tenemos 10.000 millones de créditos, ¿para qué tomar estas medidas? ¿Para qué el paquetazo? Por un lado. Y por otro, ¿a dónde se están direccionando esos recursos? Mira, cuando estuvimos en la Comisión Auditora de la Deuda, determinamos el volumen de la deuda total. Ajá. Y dentro de eso de la deuda externa. Para el año 2017, la deuda externa, cuando nosotros hicimos ese informe, bordeaba alrededor de los 37.000 millones de dólares. Uh-huh. La deuda externa, 37.000. Y yo fui parte de esa comisión. Hoy, esa deuda externa está sobre los 50.000. En apenas 2 años, de 37.000 a más de 50.000 millones, solamente la deuda externa. 1. 2. Nos dijeron que con el Fondo Monetario, y fíjate tú, el propio representante del Fondo Monetario aquí en el Ecuador dijo que gracias al acuerdo con el Fondo y al apoyo de las multilaterales, el Ecuador no tenía que regresar a hacer emisión de bonos y a los mercados de capitales. La semana pasada colocaron dijo eso, y a la semana siguiente el gobierno colocó 2.000 millones de dólares. Es decir, independientemente de haber suscrito con el Fondo Monetario, nosotros podíamos colocar deuda. En otras palabras, el propio gobierno se encargó de desmentirle al representante del Fondo Monetario. 3. La Constitución te dice que solo puedes endeudarte para financiamiento de obra pública. Eso te dice la Constitución. Y resulta que el Fondo Monetario te está prestando y te está dando créditos que son de libre disponibilidad. Uh-huh. Eso es prohibido por la Constitución y por las leyes. No. 4. Cuando se realiza el acuerdo con el Fondo Monetario, el país firma la carta de intención sin tener el aval, sin tener la autorización del Comité de Deuda y Financiamiento. No, eso es ilegal. La carta de intención es ilegal. La carta de intención es inconstitucional, además, ¿no? Y algún día las actuales autoridades económicas tendrán que enfrentarse a otra comisión de endeudamiento, incluido el presidente Moreno, ¿no? Y tendrán que responder a esa comisión de deuda y tendrán que responderle al país por qué suscribieron una carta ilegal e inconstitucional, por qué llevaron adelante una serie de medidas económicas que eran ilegales e inconstitucionales, ¿no? Por qué alteraron el ordenamiento jurídico vigente. Tendrán que responder algún día. A ver, pero está claro que hay un giro económico. O sea, me parece a mí que estas decisiones, puedes hacer todo el giro económico que quieras, pero respeta las leyes, pues. Respeta la Constitución. O sea, usted no cuestiona tal vez el hecho de que desde la visión económica del gobierno hay un giro. Tú puedes tener toda la visión de derecha, izquierda y todo lo que tú quieras. Porque hay diversas visiones de la economía. Todo lo que tú quieras. Eso se llama democracia. Todo lo que tú quieras. Pero siempre y en todo momento respeta la Constitución. En este caso no se ha respetado la Constitución. No se respetó, pues, la Constitución. Solo la carta de intención tiene más de 15 ítems que son absolutamente inconstitucionales. Por ejemplo, decirnos que los subsidios de las gasolinas forman parte del presupuesto. Es inconstitucional. Están por fuera del presupuesto. Por eso se registran esa famosa cuenta que se llama cuenta de financiamiento de derivados deficitarios y le manipulan a la población. ¿Sabes lo que hace el Fondo Monetario? El Fondo Monetario ve que el déficit fiscal del país es de alrededor del 2%, lo que no justifica la intervención del Fondo Monetario.
El Fondo Monetario manipula las cifras del Ecuador y borra todos los ingresos de petróleo y añade a los gastos de financiamiento a los derivados deficitarios, ¿no? Y se inventa un déficit de 7.000, 8.000 millones y le dice a la gente hay un déficit de 8.000 millones, lo cual es absolutamente falso. No tiene nada que ver con la realidad. Y los medios de comunicación, grandes medios, diciendo hay un déficit de 8.000 millones, que el déficit de 8.000 millones, y eso es falso, eso no corresponde a la realidad. Hay una y eso está penado por la ley. Hay una estrategia mediática para por posicionar. Por supuesto, lo que yo te decía hace un momento, economista. Fíjate el titular del periódico El Expreso cuando dice, y lo voy a leer textualmente porque lo tengo justamente aquí, el titular del Expreso dice, las organizaciones que antes estaban en resistencia a Correa deciden movilizarse. Y está hablando de la CONAIE cuando la CONAIE fue perseguida por Correa. De hecho, Correa intentó quitarle el local a esta organización. Ese fue un exceso. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que el FUT se reunió con Correa. Sí, pero fíjate tú cómo le dicen a la CONAIE, una organización que estuvo en resistencia y donde hubieron muertos además que resistieron el extractivismo del anterior gobierno. El periódico El Expreso les acusa ahora de correístas y estar armando la resistencia. Eso se llama manipulación. Eso se llama romper los códigos deontológicos de la profesión. El episodio de la sede fue uno de los episodios más absurdos. Es que me parece que... Y lo dijimos aquí en su momento. Pero fíjate, me parece que es parte del escenario, no en vano. Los directores de algunos medios de comunicación, obviamente no nosotros, estuvieron reunidos en las oficinas del Palacio de la Vicepresidencia. Pero tú no puedes titular en primera página una cosa así, pues, o sea, por respeto. No, estamos por de respeto acuerdo. a esta organización. Estamos etcétera. de acuerdo. Oiga, Sí, economista, sé yo le tengo objetivo. otra consulta a propósito del último tramo de nuestro comentario. ¿A qué se debe y cuál es el objetivo de la campaña de desprestigio en contra del servidor público y todo ese proceso de regresión en derechos que implican las reformas laborales, reducción del salario, detrás etcétera, de eso está la privatización, claro. Tú tienes una infraestructura no menor a 50.000 millones de dólares que quiere ser privatizada, ¿no? Y te pongo solamente un dato, te pongo un pequeñísimo dato. Tú tienes ahí la privatización del Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico es el segundo banco más importante del país. ¿Y sabes quién está detrás de la privatización del Banco del Pacífico? Está el señor Guillermo Lasso. Si Guillermo Lasso, el Banco del Pacífico es 3 veces más grande que el Banco de Guayaquil. 3 veces más grande. Y el Banco del Pacífico tiene una cartera de alrededor de unos 12.000, 14.000 millones de dólares, ¿no? Y le quieren vender a ese banco por alrededor de 700 millones de dólares. Guillermo Lasso ya tuvo acceso a créditos de la banca multilateral y es uno de los principales, creo yo, ofertantes en esta supuesta subasta o en este supuesto proceso de privatización del Banco del Pacífico. Entonces es muy conveniente en la estrategia actual desprestigiar al sector público, es muy conveniente desprestigiar a todo lo que significó inversión, es muy conveniente acusar al anterior gobierno y todos los demás gobiernos de la crisis actual, magnificar la cuestión de la crisis, porque además hay otra cosa que es muy contradictoria y paradójica. Cuando tú ves indicadores, por ejemplo, del sector externo, no hay crisis en el sector externo. O sea, no hay una caída del precio del petróleo que te justifique lo que está pasando ahora, pues. De hecho, el precio del petróleo empezó a subir, se empezó a vender por encima de los $60, sobre todo después del ataque de Yemen a Arabia Saudita. Ahora, entonces, todos no tienes los sectores crisis petrolera. que tanto defendieron al IES, que se opusieron a que el gobierno de Correa en 2015 haya eliminado el aporte del 40% y demás, ahora me imagino que deberían protestar cuando se abre la posibilidad de que se debe parte de la jubilación a fondos privados, ¿no? Está previsto eso, de hecho el presidente lo hizo y eso también tiene que cambiar la ley, etcétera, ¿no? Porque tú no puedes quitarles un día a los trabajadores, eso es prohibido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, acuerdos con la OIT, instrumentos y tratados internacionales. ¿Es una medida confiscatoria, la del día de sueldo? Es ilegal. O sea, no hay cómo, o sea, no puedes. Tampoco le puedes pagar el 20% a una persona por el mismo trabajo, o sea, es ilegal. No solo que es atentatorio, sino que está en contra del ordenamiento. Cualquier persona, cualquier empleado público le va a pedir a un juez una acción de protección de garantías constitucionales y el juez tiene que concederle porque no es legal, no es constitucional. Lo que el presidente dijo antes de ayer, muchas de las cosas que dijo el presidente no tienen asidero en la ley, no tienen asidero en la Constitución. El presidente está incumpliendo el artículo 147 de la Constitución que dice que él es el primer encargado de cumplir y hacer cumplir
cumplir la Constitución. El momento en que el presidente dice que vamos a hacer que los trabajadores trabajen un día gratis, eso es inconstitucional. Solamente eso, o con una asamblea, si tú quieres, un poquito más firme, más sólida y que responda a los intereses para causar de juicio político al presidente de la República. El presidente Asamblea no puede que no hacer tenemos, eso. ¿no? Claro. Cuando dice les vamos a renovar los contratos y les vamos a pagar 20% menos, eso es causal de juicio político al presidente porque va en contra de los derechos laborales y en contra de la Constitución. El presidente tiene que cumplir la Constitución. El ministro de Finanzas tiene que cumplir la Constitución y no lo están haciendo. Y algún momento en esta historia de este país tendrán que enfrentar a la justicia. Algún momento tendrán que explicarle, ya no a la sociedad, sino a la justicia, por qué no cumplieron con la ley, por qué no respetaron el ordenamiento. Mira, todo presidente y todo ministro tiene toda la posibilidad de tener el esquema que tú quieras, de ser de derecha, de centro, todo lo que tú quieras. Pero algo que nos caracteriza, algo que no podemos transigir, que no podemos negociar, es el respeto a la Constitución. Independientemente que seas de izquierda, de centro, de derecha, respeta la Constitución y actúa en conformidad con la Constitución. Y tú tienes medios de comunicación en este momento que se han convertido en cajas de resonancia de graves violaciones constitucionales y no las denuncian, no las exponen, ¿no? La Corte Constitucional en este momento tiene que resolver la constitucionalidad de la Carta de Intención. Ya va 4 meses y la Corte Constitucional no hace absolutamente nada. De las demandas que se presentaron. Por supuesto, y no solo eso, sino que tiene que ejercer por ley control de constitucionalidad. Hay dos solicitudes de juicio político en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez, que están esperando ser tratadas en la Asamblea, ¿no? Entonces, fíjate, independientemente de eso, lo que nosotros estamos viendo es una grave violación al ordenamiento jurídico. Estamos viendo un ambiente de caos, la ciudad está y las ciudades del país están viviendo ya ese ambiente de caos, de confrontación social. Con estas medidas, y de ¿cómo crisis queda de la gobernabilidad? dolarización, economista Pablo Dávalos? Endeble, pues, súper endeble. ¿Por qué? ¿No? Endeble porque tienes compromisos financieros que tienes que cumplir, una deuda de más de 50,000 millones al mediano plazo y necesitas eso. Endeble porque si finalmente logras abrir el ISD vamos a tener una fuga de capitales realmente impresionante. O sea, hay que fortalecer la dolarización y el presidente no está haciendo absolutamente nada para fortalecer la dolarización y estamos entrando en un ambiente de crisis y de confrontación social. De hecho, el día de hoy, antes de venir acá, yo veía las calles, no hay transporte. El presidente, si no da marcha atrás en su decreto, ¿cuál va a ser el escenario? Y ha dicho ayer Richard Martínez en su cuenta de Twitter que el gobierno no va a ceder a los chantajes y las presiones. Pero tú tienes que sectores se van a ir incorporando poco a poco porque están reclamando con justa razón. Además, la Constitución te garantiza el derecho a la resistencia cuando ve que los derechos fundamentales están siendo transgredidos. La posición que tienen los transportistas y todos los sectores está avalada por la Constitución y el derecho a la resistencia y estás en un contexto de confrontación social. ¿Cómo va a ser el presidente que no tiene capital político, no tiene apoyos en la Asamblea Nacional, no tiene apoyos a nivel societal para resolver esta situación? Si no resuelve esta situación, si el presidente no da marcha atrás, entonces tendrá que renunciar, me imagino, ¿no? Tendrá que dar paso a un cambio constitucional. De hecho, ayer no llegó el proyecto económico urgente, se esperaría que llegue hoy a la Asamblea Nacional. Anoche no llegó el proyecto económico urgente y estamos expectantes aquí. Ahora, una última pregunta con Tertulio antes de ir cerrando el diálogo con el economista Pablo Dávalos. Hay quienes sostienen que el incremento del IVA es parte de los ítems del acuerdo con el fondo. Que no se lo haya hecho el anuncio el pasado martes, ¿quiere decir que no se lo va a hacer definitivamente o está abierta la posibilidad para que se pueda revisar el incremento? Mira, hay un montón de medidas que no se han tomado y que se van a tomar después y que están efectivamente en la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. El incremento del IVA viene, o sea, no es que en esta oportunidad el gobierno ha decidido no incrementar el IVA, o sea, en absoluto, el incremento del IVA viene. Si este momento pasa el incremento a los precios de la gasolina, al diésel, en otra oportunidad, el próximo mes o a fines de año o a inicios del próximo año, el presidente enviará un proyecto económico urgente con el resto de medidas que están acordadas con el Fondo Monetario, entre ellas el incremento del IVA. ¿Usted cree que hoy no mandan el IVA, pero tal vez en el futuro sí? No es que creo, eso está. Entonces, lo que estamos jugando ahora es un programa de largo plazo. He leído la carta de intención, algún momento me gustaría indicarles todas las medidas que están ahí y el gobierno está cumpliendo con la carta de intención.
está cumpliendo punto por punto, acápite por acápite, lo que está en la carta de intención. Y la carta de intención dice justamente el incremento de ingresos para el Estado entre el 1.5 y 2% del PIB, dice, ¿no? Y eso significa más o menos entre 4 y 5 puntos del IVA. Eso está en la carta de intención. Y otra serie de medidas más, ¿no? Está eliminar, por ejemplo, los techos a las tasas de interés, está cambiar el directorio del Banco Central para incorporar banqueros, y las cámaras, los gremios empresariales al directorio del Banco Central, etcétera, ¿no? Está la eliminación del coeficiente de liquidez doméstica, etcétera. De esto habrá que seguir hablando. ¿Usted sigue coincidiendo en eso, economista, de que esta fue una crisis inducida? O sea, es una crisis inducida. Le estoy demostrando, de hecho, estoy haciendo un paper, estoy demostrando... La de ahorita. Todo lo que estamos viviendo Inducido. es inducida, es inducida. O sea, no hay causales para vivir lo que estamos viviendo. O sea, el gobierno se está inventando esto y me imagino que por razones de economía política, no tener el margen de maniobra para bajar los salarios a los trabajadores y los argumentos necesarios para privatizar la obra pública, ¿no? Correcto. Economista, gracias por el tiempo. Muy interesante amable, este economista. diálogo con una valoración del economista Pablo Dávalos en torno a las medidas económicas adoptadas por el gobierno del presidente Lenín Moreno. Gracias a nuestro invitado. 8 de la mañana, 35 minutos, perdón, 7 de la mañana, 35 minutos en la primera hora.